Buenas noches. Bueno, pues este año podemos celebrar, aparte de la misa, más cultos en honor a San Francisco de Asís. Estábamos comentando con los concejales que antes siempre se cerraba el ciclo de las fiestas con Peñarrodada, con San Francisco. Pues ahora, en esta nueva normalidad, empezamos. Así que, como aquel dice, ¿no? Como el que decía que los últimos siempre serán los primeros. Pues bueno, vamos a comenzar esta tarde de sábado con la presentación del libro Peñarrodada y San Francisco, historia de un barrio virgitano y su devoción seráfica. Un homenaje a los hijos del barrio, a los hijos de Peñarrodada. Vamos a comenzar ya el acto. Gracias a todos por venir. Vamos a darle la palabra al alcalde de Berja, don José Carlos Lupión Carreño. Miembros de la mesa, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Berja, patrocinadores, miembros de la Hermandad de San Francisco de Asís, bienvenidos todos, amigos, a este acto de presentación de esta magnífica obra que nuestro paisano, amigo y gran historiador Antonio Campos pues nos ha regalado, porque esto es un regalo. Quiero hacer mención expresa al esfuerzo que ha hecho la mayordomía para que esta obra sea una realidad a partir de hoy, porque conseguimos que tener una obra para consultar, porque lo que no se conoce, poco podemos amarlo. Y con San Francisco, la devoción que tiene y la obra que vamos a tener hoy queda mucho más patente, el barrio en el que estamos y lo bueno y las bondades que tiene esta parte de nuestro municipio. Agradecer la presencia y el esfuerzo y la gran parte de la culpa que tiene el Instituto de Estudios Almerienses, aquí representado por su director. El Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial trabaja muy bien, además, para conseguir realzar la cultura en la provincia de Almería, y como aquí estamos pocos, puedo decirlo, Berja siempre tiene un lugar especial, porque Berja es un pueblo que tiene mucha iniciativa cultural y el instituto siempre está y ha estado, y estoy convencido de que va a seguir estando. Pero en esta etapa, concretamente, muy de resaltar, porque de verdad que se están haciendo cosas muy interesantes para fomentar también no solo la cultura provincial, que es su función principal, pero de forma muy especial la de Berja. Y quiero agradeceros también a todos los que estáis aquí, a los patrocinadores, por la colaboración que habéis tenido con el autor para que esta magnífica obra sea una obra rigurosa, como Antonio suele hacerlo, y lo hace siempre. Y de esa manera hoy nace algo muy importante para el barrio en concreto, pero para el municipio en particular. Antonio, ¿de ti qué voy a decir? Por eso te tengo cerca y quiero que estés en mi equipo, porque quiero rodearme de los mejores para conseguir grandes logros para nuestro municipio, y en la faceta que a ti te toca siempre lo haces de forma maravillosa, estupenda, y siempre quedamos en un muy buen lugar, y el poder de convocatoria es un resumen de lo que quiero decir. Gracias por hacer lo que haces y por el empeño y el cariño que le pones a lo que haces. Y yo por mi parte nada más, que las personas que me acompañan en la mesa tienen mucho más que decir que yo. Así que agradecido de que estéis todos aquí, que empecemos a coger el ritmo de normalidad, y de verdad que para mí hoy es una satisfacción ser alcalde de Berja, pero también ser un ciudadano de nuestra ciudad, porque hoy culturalmente crecemos. Muchas gracias. A continuación intervendrá don Francisco Alonso Martínez, director del Instituto de Estudios Almerienses, un organismo de la Diputación Provincial de Almería encargado del apoyo a la cultura y el patrimonio de nuestra provincia, que ha colocado con la edición de nuestro libro haciéndose cargo de los gastos de su maquetación. Muy buenas tardes, querido alcalde. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu invitación a través de Antonio para que esta tarde la Diputación Provincial y el Instituto de Estudios Almerienses estuviese presente. También a mi amigo Julián Pablo, miembro
del Instituto, un reconocido historiador que ha prologado la obra y que también nos acompaña esta tarde. El hermano mayor de la mayordomía, al que conozco desde hace años, porque Berja no es un pueblo desconocido para mí. Llevo viniendo muchos años a Berja. Yo soy de Canjaya, he sido su alcalde durante 12 años y he visitado por motivos no solamente de política, sino por amistad, este pueblo y esta barriada. Y por supuesto, Antonio, ¿cuántos años llevamos trabajando en pro de la cultura, del arte, de la ciencia almeriense? Tú desde tu pueblo, desde Berja, y el instituto evidentemente con esa vocación que tiene provincial. También quiero saludar a la diputada provincial Marluisa, amiga ya también de hace muchos años, a concejales del ayuntamiento de Berja y de Roquetas, a Cecilia, ¿cuántos años Cecilia? Qué alegría de verte aquí, de verdad que sí. A patrocinadores, a miembros de la mayordomía y amigos y amigas de Berja. De verdad que es un placer estar en este pueblo porque, como decía anteriormente vuestro alcalde, desde el instituto hemos tenido siempre una relación muy estrecha con Berja. Quizás sea de los pueblos de la provincia que más colaboraciones tiene del instituto, precisamente por la vocación que tiene su alcalde y equipo de gobierno de promover la cultura y el patrimonio de su pueblo. Desde el instituto, para explicarle brevemente lo que es un centro de estudios locales que tiene como objetivo promover, estimular, divulgar cualquier trabajo o estudio científico o de investigación relacionado siempre con Almería, está estructurado en 4 departamentos de historia, ciencias sociales, ciencias y arte. Arte que nosotros decimos creación. Tenemos más de 700 miembros, tanto Antonio como Julián pertenecen a ese grupo de especialistas tan numeroso que dispone esta institución, y nuestra actividad se realiza a través de publicaciones, el caso, actividades que proponen los mismos miembros, becas de investigación y colaboraciones con ayuntamientos. ¿Cómo no íbamos a participar con una obra así? Ya lo habíamos hecho con el trabajo que hiciste, Antonio, con el Río Chico y la Virgen del Carmen. Un magnífico libro que nos dejó impresionados no solamente por el interés que mostraba, el rigor científico, el rigor en el trabajo que había hecho Antonio, sino porque era una edición muy, muy cuidada. Y el instituto, que realmente es la institución más importante culturalmente de Almería, tenía que apoyar algo así, una obra de esas características. No podía ser menos la dedicada a Peñarrodada y a San Francisco de Asís. Forma parte de la historia de Berja, hay que cuidar los barrios. El alcalde lo entiende muy bien y forman parte, aunque en la distancia no están exactamente en el centro neurálgico del pueblo, pero sí es verdad que forman parte de lo que es la comarca, y es fundamental que tanto su historia quede plasmada en publicaciones de este tipo, las señas de identidad del barrio, que al fin y al cabo forman también patrimonio del pueblo. Y ya con este libro tenéis un fondo bibliográfico mayor, más completo y a disposición de todos los virgitanos y la gente que quiera conocer la historia de vuestro pueblo y vuestros barrios. Así que mi enhorabuena, enhorabuenísima tanto al ayuntamiento como a todos los que habéis hecho realidad esta obra. Y de verdad que me siento muy feliz esta tarde de poder visitar de nuevo Berja, a mi amigo, a este pueblo al que de verdad aprecio tanto y al que vengo con tantísimo gusto, de verdad que sí. Así que nada más, y espero que disfruten de este magnífico trabajo. Buenas tardes. Seguidamente intervendrá don José Ruiz Escames, hermano mayor de la mayordomía de San Francisco de Asís de Peñarrodada, principal impulsora de la obra que hoy presentamos. Buenas noches. En nombre de la hermandad, yo quiero dar las gracias a todos los asistentes y aquí los presentes, y a Antonio Campos por haber hecho la obra que ha hecho. No puedo decir más nada porque estoy muy nervioso. Lo siento. Yo he trabajado mucho
Llevo 20 años en la hermandad y he trabajado mucho y el libro pues también nos ha costado mucho trabajo poder hacerlo. Hemos pasado muchos días buscando información de unas cosas y de otras, pero os agradezco de todo corazón que estéis aquí y a esta obra que la he hecho, pero muchas gracias. Hace uso de la palabra ahora don Julián Pablo Díaz López, uno de los historiadores más prestigiosos de Almería. Es doctor en Historia por la Universidad de Granada y autor de un gran número de obras, centradas principalmente en la historia económica de diversas zonas de la provincia de Almería y Granada. De entre ellos, los libros de los que es autor podemos destacar Nobles y banqueros, Fiscalidad y crédito en el marquesado del Cenete, del siglo XVI, Nobles, vasallos y negociación fiscal, las Concordias de Huéscar en el siglo XVI, el Valle de Andará en el siglo XVIII, propiedad de la tierra y paisaje agrario en el catastro de Ensenada. Asimismo, ha coordinado obras de gran relevancia para la historiografía almeriense como Diccionario bibliográfico de Almería, Campesinos, Nobles y Mercaderes, Huéscar y el Reino de Granada en los siglos XVI y XVII, La historia de Almería y sus historiadores, Centenario del Padre Tapia o junto a otros 3 compañeros historiadores, los 5 tomos de la aún inconclusa Historia de Almería, que está publicando el Instituto de Estudios Almerienses. Buenas noches. Sí. Ciertamente para mí es un honor prologar la obra de Antonio Campos, porque es una obra que recoge la memoria de Peñarrodada, pero no solamente porque merece la pena, sino porque se convierten sus habitantes, los que han vivido y viven en Peñarrodada, en sujeto histórico de primer orden. La memoria es una de las cualidades humanas más fundamentales, pero también es frágil. ¿Quién se acuerda ahora de hace 30 años o de hace 100? Siempre desde que el hombre casi es hombre, se ha tratado de recoger la memoria construyendo la historia, pero tratando de construir la historia desde la ciencia, porque en las últimas décadas la historia ha sido entendida cada vez más como una ciencia basada en datos. Por un lado, la historia rigurosa, por otro lado, la historia que llaman académica o que se llama académica, la historia local, y en los últimos años hay un enfrentamiento entre historia académica e historia local, menospreciando los grandes cerebros de las universidades, la historia local por circunscribirse a espacios muy pequeños. En este sentido se puede poner como ejemplo precisamente una obra de la segunda mitad del siglo XVI, en una aldea muy pequeñita del norte de Italia, que escribió Carlo Ginzburg hace ya 20 o 30 años, que ha sido de las pocas obras traducidas a 15 o 20 idiomas, obras de historia. Se llama El queso y los gusanos, una obra, un título que parece de novela, y el queso y los gusanos lo puede leer el lector como una obra de literatura, una novela, porque cuenta la historia de un molinero que es acusado ante la Inquisición, etcétera, etcétera. Pero también es una obra estrictamente rigurosa. Se puede leer de forma minuciosa con todas las referencias que ha ido tomando el autor. Cualquier historiador puede coger 4 datos
y montar una historia. Esa sería una historia localista, y la historia localista sí se enfrenta a la historia, con mayúsculas, con la buena historia, la historia de verdad basada en hechos. Como he dicho antes, Antonio coge Peñarrodada, un barrio pequeñito de Berja, y convierte a sus habitantes en sujetos históricos porque, de forma minuciosa, como ha dicho el hermano de la mayordomía, va desgranando minuciosamente todos los datos que ha ido recogiendo, pero no lo hace de forma seca, sino que también le ha dado la palabra a sus propios habitantes, recogiendo sus impresiones, hablando con uno, hablando con otro y construyendo una historia muy ágil, muy fresca, sin apartarse del rigor, Por eso forma parte, o puede formar parte, y de hecho va a formar parte de la historiografía sobre Almería, sobre Berja, y de forma con mayúsculas, con todas las palabras de las letras de historia bien construidas. Qué decir de Antonio, que se nota por la presentación que es amigo. Es riguroso, es buen historiador y, como ya se ha dicho en la mesa, tiene gran poder de convocatoria porque sabe hacer bien las cosas. Es que lo que lo construye bien y siempre suma. Nunca resta, siempre suma y siempre tiene en cuenta a los que le rodean. Eso es fundamental para ser un buen ciudadano y un buen amigo. Y como he dicho antes, muy agradecido por hacerme partícipe del prólogo del libro, una buena obra de la que él va a contar, va a desgranar, porque creo que el autor es el que merece ser atendido y yo ya no me enrollo más. Muchas gracias por su atención, por venir, y gracias a la mesa, especialmente al director del Instituto de Estudios Almerienses, que se nota que también es amigo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, cierra el acto con su intervención el autor del libro Peñarrodada y San Francisco, historia de un barrio virgitano y su devoción seráfica. Antonio Campos Reyes. ¿Quién no conoce a Antonio Campos Reyes de los presentes? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no le tiene cariño y quién no lo admira de los aquí presentes? Bueno, vamos a conocer un poquito más de él. Es licenciado en Humanidades por la Universidad de Almería, miembro del Departamento de Historia del Instituto de Estudios Almerienses. Actualmente es funcionario del Ayuntamiento de Berja con destino en el área de Cultura y Turismo. Desde hace más de 2 décadas viene participando en numerosos congresos de historia a nivel provincial, regional y nacional, principalmente centrados en la investigación de la religiosidad popular y la historia de las mentalidades. En las actas de estos congresos ha publicado un buen número de artículos sobre diversas devociones veneradas en nuestra comarca. Sirvan de ejemplo el Cristo de la Luz de Dalía, secular historia de una devoción en la Baja Alpujarra, la venerada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de Berja, génesis de la primera cofradía erigida tras la incardinación de la ciudad de la diócesis de Almería, o el sacro ajuar de una Regina enjollada, Nuestra Señora de Gádor, patrona de Berja, Almería. Asimismo, ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas, de entre las que podemos destacar Medio siglo de devoción seráfica y un templo de colonización en Berja, la ermita de Peñarrodada y el culto a San Francisco, 100 años de adoración nocturna en Berja, el Nazareno de Berja, obra de Domingo Sánchez Mesa, o el centenario comercio de la familia Fernanda y la intervención de Guillermo Langle en la calle del Agua de Berja. También ha participado en otras obras colectivas con trabajos que estudian otros ámbitos distintos, como el realizado bajo el título La aportación de las revistas locales a la historia almeriense. Para la obra La historia de Almería y sus historiadores, Los martirios de los cristianos viejos, es el volumen 3
en el volumen 3 de la Historia de Almería, publicada en el Instituto de Estudios Almerienses, o Educación y Cultura en la Baja Alpujarra, en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, en el volumen 4 de esta misma obra. En 2017 veía a la luz su primer libro, La Virgen del Carmen de Río Chico, secular historia de un pueblo y una devoción entre Berja y Adra, al que seguirían la edición del CD Virgitanos Compases en 2018 y el libro Nuestra Señora de Gádor Coronada, compendio histórico de la devoción a la patrona de Berja en 2019. Ahora sí, le damos la palabra a Antonio Campos Reyes. Y yo te doy a ti el asiento ya, por fin. Muchísimas gracias, Encarni, por tu presentación. Una digna hija del barrio, de la que bien podéis sentir orgullosos, como nos sentimos todos los que tenemos la suerte de conocerla hace tantos años. Un aplauso para Encarni, que se lo merece. Gracias, gracias y gracias. Creo que deben ser las primeras palabras que tengo que daros a todos en general, y ahora si acaso particularizaré un poquito en algunos, no todos porque soy, por suerte, muchísimo. Un orgullo, un placer volver a estar con una convocatoria tan grande ante vosotros para presentar un nuevo chiquillo, y ya este ya es el tercero, ya voy con la familia numerosa, a ver si me dan alguna ayuda o algo, a ver qué se lleva eso tanto. En fin. Bueno, como decía, pues agradeceros vuestra presencia aquí, agradecer por supuesto a la mesa y por el orden de intervención al alcalde, que como bien dice, pues bueno, ha tenido, el ayuntamiento ha apoyado la edición del libro, y le agradezco, pues bueno, siempre que me tenga, como él decía, en su equipo, y está, que cuente conmigo para hacer todo lo que se pueda trabajar para engrandecer cada vez más nuestro pueblo, nuestra ciudad de Berja. A Paco Alonso, amigo Paco, cuánto tiempo, y es verdad que, como bien decía, creedme que no es para nada impostura lo que estás diciendo, ciertamente quiere mucho a Berja, ciertamente ha venido por aquí muchísimas veces, y ciertamente dirige una institución que es un hito en la cultura de la provincia, de la que nos honramos ser parte activa nosotros, Julián y yo, y el mismo que es quien la dirige, como os decía, Paco, y una institución que, desde luego, gracias a ella salen adelante muchísimos trabajos que están descubriendo en las últimas décadas, pues muchísimo de la historia, del arte, de la cultura de nuestra provincia. Gracias a ti, gracias al Instituto, gracias a la Diputación. Hermano mayor, anda que la pasada de subir cerras que nos hemos pegado en estos meses. El que nos viera trepando por la escollera aquella del Cerro Las Canteras, a pique de matarnos, en fin. La verdad que ha sido un trabajo encantador, un trabajo ilusionante. José, como bien decía, ha venido algunas veces con nosotros. Jesús por ahí buceando, buscando fotos, hasta en Argentina se ha entretenido en contactar con gente. Pero sobre todo tengo que darle las gracias, que está como siempre, como los pasajes del Evangelio, Marta y María, pues la hacendosa. David estará por ahí perdido, ni lo veo siquiera, vaya usted a saber dónde está. Pero ha sido la verdad que mi gran compañero en este trabajo de hacer el libro, de entrevistar a la gente, de recorrer sitios, de escalar taludes de cerro a pique de matarnos y cosas, pues bien, David, ahí escondido, vendiendo libros, como tiene que ser, así. Ahí está. Pero como decía, pues bueno, un encanto trabajar con él. Hemos llegado a un mimetismo tal, que esto lo cuento como anécdota graciosa porque es totalmente cierto. Cuando ya al final no dábamos abasto, yo ya tenía que ir redactando como un loco y nos pillaba el toro para la maquetación, pues le encargaba algunas veces a David, vete a entrevistar a tal persona, y él ya, como venía conmigo, sabía las preguntas que había que hacer. Pero mi sorpresa es que en la última me viene con el trabajo, me lo había pasado ya limpio, redactado y todo. Si a mí me dan el texto dentro de un tiempo y no me acuerdo, yo creo que eso lo he escrito yo. Es decir, que ha mimetizado ya la forma de escribir. Yo quería que estaba escribiendo el texto, lo había redactado yo, le había salido clavado. Así que muchísimas gracias, como decía también. Y bueno, tener un lujo de prologuista como el que he tenido con mi amigo Julián, pues bueno, un historiador de su categoría, pues que haya tenido el detalle de querer abrir plaza en este libro, pues es algo de agradecer. Ya han contado en Encarni, aunque sea muy brevemente comparado con el currículum que él tiene, pero bueno, su currículum, su trabajo como historiador, pero bueno, destacar sobre todo, y eso sí que no lo ponen los papeles en los libros, pero yo puedo dar fe, pues que es un gran amigo, una gran persona, una persona con la que puedes contar en cualquier momento, una persona de las que da la cara por ti cuando hace falta, a un riesgo de que sabe que puede pillar alguna chispa, pues ese es Julián. Así que de estos amigos hay que conservar mucho porque valen millones.
corporación municipal y provincial también. Corporación representante de la Corporación de Roquetas, concejal de turismo también nos acompaña, paisano y amigo Paco. Miembros de la mayordomía, que sois los que habéis también trabajado y habéis apoyado este proyecto desde el principio. Patrocinadores, Paco, que cada vez que te pillamos es para darte un sablazo, pero tú siempre colaborando. También tenemos, ahora iré nombrando a todos, Guada, representación de la empresa de su marido. Y en fin, muchas gracias a todos, no puedo por desgracia nombraros a todos, pero sí quiero tener un detallillo, aunque sea muy breve, y con los que han venido creo que de más lejos. Y es que, por ejemplo, están aquí los descendientes de los donantes de la ermita. Doña Carmen Torno, don Francisco Torno, consorte, nietos, familia, que han venido expresamente desde Madrid para acompañarnos hoy aquí. Y también, y permíteme esta pequeña licencia también, y con esta ya termino y empiezo a hablar del contenido del libro, que es lo que realmente nos llama la atención o interesará a todos, pues bueno, a mi amigo Domingo López Fernández, que es cronista oficial de la ciudad de Motril, también compañero historiador, y que también ha tenido el detalle de venir junto a mi querida amiga Patricia a acompañarnos. Así que sin más, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar por aquí, y ya sí que me pongo a contar un poquito la historia que el libro de San Francisco, Peñarrodada y San Francisco. Y empiezo por San Francisco porque al principio el título que quería ponerle se iba a centrar más en el santo, pero conforme íbamos avanzando en la redacción del libro, íbamos avanzando en los datos que se encontraban, pues la verdad que veíamos que el protagonismo del libro iba tomándolo cada vez más el barrio, y por eso pues hubo que cambiar el título original o primigenio y poner por delante a Peñarrodada porque ocupa más extensión en la obra. Un libro que ha procurado, como bien comentaba Julián, bueno, siguiendo el rigor científico que se debe seguir, con notas a pie de página, con notas de archivo bastante abundantes, hay más de 300 notas en el libro, no recuerdo ahora mismo la cantidad exacta, pero más de 300, con lo cual pues, da fe de que se ha investigado, que se ha mirado la documentación. Pero sobre todo es un libro que creo que como principal valor, o uno de sus principales valores, está en que recoge la historia de la gente que normalmente no sale en los libros de historia. Normalmente estamos acostumbrados, cuando nos hablan de historia, a pensar en el rey tal, la batalla tal, la cosa tal. Pero la gente sencilla que también construye y es base de la construcción de las sociedades, por desgracia, muchas veces no es la protagonista de los libros. O como bien comentaba Julián, parece que la historia local se tiene como algo secundario, cuando realmente es una interesante base para poder hacer o para poder abarcar o llegar a construir una cosmovisión más completa de por qué las sociedades somos como somos. Como digo, es la historia de los que normalmente no salen en los libros de historia, pero es la historia de la gente del barrio de Peñarrodada. Una historia en la que os vais a encontrar reflejados vosotros, porque vais a ver a vuestros padres, a vuestros abuelos, vuestras costumbres, vuestras tradiciones, vuestras devociones. Y creo que ese es un valor que hay que tener en cuenta y que merece la pena el respeto y sobre todo pues bueno, que se fomente y que se conozca, porque también al conocer las cosas, como bien comentaba el alcalde al principio, lo que no se ama, lo que no se conoce no se puede querer. Es imposible. Entonces, ¿qué mejor ayuda para conocer cómo ha sido este barrio? Antaño, como veis en la portada de Fernando Utrilla, luego lo veréis por ahí, no sé si estará Fernando por aquí, desde Alcolea, decía que iba a venir, no sé si está, porque no veo prácticamente nada con la luz. Pero, como digo, un barrio que históricamente pues, tuvo un entorno muy bonito. Hoy en día, pues, el entorno como está el resto del pueblo, ¿verdad? Los invernaderos, tal, pero bueno, es un entorno que da vida, que da economía, aunque, por desgracia, pues, la estética, pues, se pierde un poquito. Pero, en fin, la gente y los habitantes, que son lo que más vale, sí que están por aquí. Aquí tenéis la portada, tenéis también la contraportada con los logos de las empresas que han querido colaborar. Evidentemente el libro habría sido imposible que saliera adelante si la mayordomía de San Francisco, desde el principio, que contacté con José, con Jesús, con David, el resto de mayordomos, pues no hubiesen apoyado este proyecto, hubiesen tenido clara su decisión, que en ningún momento han dudado de decir, bueno, interesa. Claro que es conveniente que sepamos, que conozcamos la historia de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de nuestro santo patrón. Creemos que es una cosa de interés y por eso lo han apoyado y a ellos, gracias a ellos principalmente, que además han hecho el principal esfuerzo económico, como digo, gracias a ellos, el libro lo tenéis hoy en vuestras manos. El editor ha sido el Ayuntamiento de Berja, que también desde el principio apostó por su publicación. Y uno de los principales colaboradores, pues el Instituto de Estudios Almerienses, como bien hemos resaltado, de la Diputación de Almería.
Pero también, y creo que es obligación de los que escribimos historia y los que además lo hacemos con fondos públicos, creo que es nuestra obligación el intentar trabajar para que los libros pues, no sean gravosos para las administraciones que los costean, para que los libros tengan difusión. ¿De qué sirve publicar un libro estupendo y tener las cajas guardadas en un sitio? Yo creo que de poco, por no decir de nada. A lo mejor para subir currículums o egos de algunos puede servir, pero si no cumple su función de difundirse, ¿de qué nos sirve? Entonces, hemos procurado que el libro no fuera gravoso para la corporación, para la Diputación, para el Instituto de Estudios Almerienses y para la propia hermandad. Entonces hemos hablado con muchas empresas, 7 nada menos, por suerte, han querido colaborar. Aquí tenemos la primera de ellas por orden alfabético, Aqualia. También está Construcciones de Invernaderos, como decía antes, Sevilla. Aquí tengo costumbre de sablear de vez en cuando, el amigo Paco se presta, menos mal. Algún día cuando me voy a venir por la puerta me cierra, ahí el almacén, pero siempre, y a la primera y sin rechistar, colabora y es algo que le honra. También la San Montibel, supongo que habrá también algún representante, sabéis que es una de las empresas de exportación más importantes de nuestro municipio. También Hijo del Barrio, logística y reciclado El Gorrión Chico, sabéis el Gorrión, todo lo del barrio, os conocéis por apodos. De hecho, en el libro he querido respetar y he puesto los apodos. Casi todos. Algunos que sonaban un poco más raros, a lo mejor lo hemos disimulado. Pero están casi todos con los apodos, porque os conocéis así, pues ¿por qué no reflejarlo? Y si no lo hiciera así, no estaría hablando de la gente de Peñarrodada. O entre vosotros, cuando además hablo de algún gallardo, agárrate que viene en curva para saber quién es, si no pone el apodo. Otro hijo del barrio, Francisco Maldonado Rodríguez, Excavaciones, también colaborador con su empresa de la producción del libro. VFL, que se me olvidó ponerlo en la nota del autor, y me echaron la bulla, pero bueno, la arreglamos ahora, ¿verdad, Guada? Export Import, también Peñarrodadiense Consorte, vamos a decirlo así, pues también han colaborado con la edición. Y finalmente, la V, pues Vialterra, que también ha tenido el detalle de cuando no lo hice yo la petición, cuando la persona que fue a pedirlo lo dijo, digo, oye, pues en honor a que sabemos lo que importa para ti, lo vamos a conceder. Y así fue. Bueno, y ya, a ver si funciona esto ahora, se ha quedado pillado. El libro está estructurado en 2 partes. La primera, dedicada al barrio de Peñarroda, es la parte más extensa del libro. Y recoge pues, prácticamente todo lo que he encontrado en cuanto a base documental, a base archivística, creo que vaciado por completo el archivo municipal. Poco queda que no haya recogido en el libro y lo poco que queda pues porque tal vez tenía poca relevancia y era de poca importancia. Veis, el libro destaca sobre todo al margen del contenido, que evidentemente es riguroso, serio y bastante extenso, pero como ya tenéis, la mayoría os veo en las manos con el libro, pues veis que en la parte de la fotografía pues tiene mucha importancia, porque la verdad que ayuda mucho a comprender lo que se dice en el texto, ayuda mucho a hacerlo dinámico, a no hacerlo, como decía en la entrevista que hoy publicaba Ideal, pues un ladrillo, porque algunas veces pues los textos están muy bien redactados, son muy interesantes, pero son ladrillos que no hay quien se los coma. Entonces aquí hemos procurado pues, que la imagen tenga también una parte importante. Sí voy a enumerar, y es lo único que voy a hacer para contaros el contenido, los títulos de los capítulos. Empiezo con el de medio físico y vías de comunicación, pues hablando por lo que es el entorno de Peñarrodada. Y vosotros los que sois hijos del barrio lo conocéis mucho mejor que yo. Vemos, por ejemplo, el pajarito que tenéis en la imagen, pues sabéis que es una de las águilas. Esa foto la hice con José subiendo cerro de las primeras veces que vinimos a hacer fotografía en la zona del Barranco del Agua. Sabéis que hay un nido de águila allí y bueno, porque veis parte de la fauna tan importante que tenéis en la zona. Este plano en el libro sale un poquito pequeño, pero se distingue y si no, pues ya sabéis, la ayuda de la lupa tampoco viene mal. Lo encontré en el archivo de la Confederación Hidrográfica del Sur, en Málaga, y es el plano que se hizo en 1920 para el encauzamiento de la Rambla del Higueral. Es muy interesante porque si en el libro os fijáis en detalle, como digo, tal vez con la ayuda de alguna lupa, el que no tenga la vista muy allá, veréis que, y aquí sí lo pongo grande para que lo veáis, aparecen todos los propietarios que en 1920 lindaban con la Rambla del Higueral. Y ahí tenéis pues Soledad Gutiérrez, Jacinto Rodríguez, Diego Frías, Francisco Martín, María Sánchez, Francisco pone Ferre, evidentemente es Ferrón. El que hace el plano desde Málaga no conoce los apellidos de la zona. Pero podéis ver, como digo, todos y cada uno de las personas que eran propietarias de fincas en aquel momento allí.
En cuanto a las vías de comunicación, pues bueno, destacar, en la fotografía estáis viendo, ya se me lleva atrás, estáis viendo ¿qué camino es ese? ¿Nadie sabe qué camino es de la fotografía? A ver, ir afinando. Esto quiero participación, que si no nos aburrimos. La Cuesta de Beninar. ¿No suena la Cuesta de Beninar? En el Cortijuelo. Bueno, en la Cuesta de Beninar hay zonas en el Cortijuelo que conservan empedrados de vías romanas, de calzadas romanas. No empieza la historia de Peñarrodada antes de ayer. Como digo, hay restos de vías romanas, como se sabe también que había restos de algunas villas. A la izquierda vuestra estáis viendo los planos del puente de la Rambla del Agua. Un puente que, como sabéis, está hoy en día sigue siendo cauce, entre comillas, para pasar, para circular, para ir a Irmes. Bueno, pues ahí tenéis los planos de cuando se construyó en los años 50 del pasado siglo. Segundo capítulo, demografía y hábitat urbano. Y aquí, pobrecito, hacer un recuerdo que me acaban de comentar hace un ratillo que murió o han enterrado ayer o hoy a Juan el de Lola. Me han dicho que ha fallecido. Pobrecillo, lo estuvimos entrevistando, yo lo entrevisté hace ya algunos años, pero la última entrevista fue, no hará 3 semanas o 4, que estuve con David allí. Ya con el Alzheimer bastante avanzado, pero por desgracia los que conocemos esa enfermedad sabemos que no se acuerdan de lo que han hecho esa mañana o hace un rato, pero sin embargo si le preguntas de hace 50 años, lo recuerda perfectamente. Y nos estuvo describiendo, de hecho lo transcribo en el libro, nos estuvo describiendo, Manolo, te falta la foto de aquí para abajo, nos estuvo describiendo, hay que ir corrigiéndolo todo. Muchas gracias, Manolo, pero haz la foto. Nos estuvo describiendo con detalle, como decía el pobre, cómo se hacía. Él era matarife, mataba a los marranos cuando llegaba el tiempo de la matanza. Y nos estuvo describiendo con todo lujo de detalles, pues iba a tal sitio y me enseñó menganito de tal, que había enseñado a su abuelo sultanito de tal, y que además se hacía, íbamos a tal sitio, nos pagaban tanto. El pobre con todo lujo de detalles, hace tan solamente, como digo, 3-4 semanas, no mucho más. Por desgracia, que os digo, creo que ha sido, no sé si ayer o hoy ha sido el entierro. Descanse en paz. Aquí tenéis una foto, por ejemplo, de su casa. Su casa es una casa típica, ¿verdad? Estas casas que hoy en día, el otro día hablando con mi amigo Manuel de Río Chico, que está por ahí, que está pensando algún negocio por allí, de restaurar casas, y cómo esta casa con este sabor tan bonito de ver pues eso, las cantareras de agua, ver las escalerillas para subir a las cámaras. Estas casas las habéis conocido todos aquí en el barrio, se están perdiendo por desgracia. Pues bueno, pues vamos a recuperar, o por lo menos vamos a dejar constancia en el libro de cómo eran, de cómo fueron, etcétera. Aquí tenéis, esta está en la Portailla, está nada más entrar, no sé, me dijiste, Jesús, ¿de quién era? De Paquito el Nino, está en la casa de Paquito el Nino. Pues veis esa estructura que se repite, no solamente en Berja, si cogéis el libro de Gil Albarracín, que lo cito en la obra, sobre la arquitectura tradicional en Almería, pues veis que es la arquitectura típica, lo que se ha vivido en todos los pueblecitos, en todas las casas de las zonas rurales. Y como digo, hoy se está perdiendo. Lo hacemos al Cortijo Nuevo en La Vega, pero le damos forma de cosa moderna. Pues esto tiene más sabor, ¿no? Tiene más encanto. El capítulo de agricultura, que es de los más extensos, bueno, pues empiezo citando como en el siglo XVI, pues las tierras de Peñarrodada, que en aquel momento no se repuebla, pero sí sus tierras son repartidas. Y veis, por ejemplo, aquí aparece el plano que aparece en el catastro de Ensenada, 1750, y no sé si... Bueno, podéis verlo, a ver si me deja ratoncillo, no me deja señalaros. A la izquierda aparece señalado, pone Peñarrodada, el barrio, y aparece que estaba sembrada de viña y secano. Había viña y secano en la zona. Bueno, pues como os digo, todos los datos que he podido recoger del siglo XVI, XVII, XVIII, y luego, evidentemente, ya en las épocas más cercanas, pues bueno, en el siglo XX, como no, aquí tenemos la faena de la uva. Esto es tan importante para nuestro pueblo, que merecía desde luego un tratamiento y un resaltarlo más, porque estamos en los últimos instantes, la última oportunidad de recuperar lo que ha sido seña de identidad de Berja durante más de 100 años. Y estamos en la última oportunidad para rescatarlo. O lo hacemos ahora o se pierde. Si quieren dar ahí. Bueno, y que me decís, la estampa preciosa, una fotografía de mi homónimo Antonio Campos Carrasco, en el Cortijuelo. Usted está en el Cortijuelo, fijaros ahí trabajando con la almendra, ¿verdad? Los trabajos tradicionales que vosotros que habéis vivido aquí seguramente lo habéis visto. Esta foto me resulta de las más llamativas del libro, es buenísima. Fijaros, es un caete, no recuerdo ahora quién el nombre exacto, Paco. Pues
Paco Alcaete, fijaros el carro de bueyes, qué maravilla de fotografía. Esto es etnografía pura y dura. La verdad que es muy interesante. Como digo, la fotografía, pocas cosas se nos han quedado en el tintero. Bueno, y otro capítulo importante, el pastoreo. Peñarroda, y ya veréis en el libro la cantidad de datos que hay sobre pastores. Entonces, Isabel Rodríguez, no te veo. ¿Estás también vendiendo libros? Bueno, el resto de los Rodríguez. Aquí tenéis el pastor más antiguo que he podido localizar con fotografía. 1896, si no recuerdo mal, su fecha de nacimiento. Manuel Rodríguez, ¿no? Manuel Rodríguez, sí, para no confundirme. En fin, pues os cuento también la historia de tantas familias que han estado, como digo, ligadas al pastoreo, como esta de aquí. Vamos a ver, que levanten las manos los que tengan que ver, los que sean Doroteos, hijos, padres, yernos, nietos, primos, bueno, algunos tenemos por aquí de representantes. Hay algunos más que no están levantando la mano, en la primera fila, por ejemplo. Pero, en fin, bueno, como sabéis, bueno, pues personas entrañables y más que conocidas. Fijaros también esta foto que chula de Antonio, ¿no? Antonio el Doroteo, otro de los pastores, y aparece pues con la ovejilla adornada para la fiesta de San Marcos. Esto es la escalera de la iglesia. Fijaros qué chulada, y cuando San Marcos se hacía, como sabía, hasta los años 60, muy celebrado. Después ya desapareció y se ha vuelto a recuperar por suerte, pero esta es una foto muy antigua y vemos pues, la oveja pues, arreglada con yo no sé cuántos enlaces, cuántas cosas colgadas. La foto tiene sabor, es muy bonita. Os comento y he puesto la foto aquí de los Doroteos porque el padre era pastor y varios hijos también fueron pastores. Así que están ligados con ese trabajo. Luego hablo también de los grandes cortijos históricos. Peñarroda, en ese sentido, un pequeño contraste, un gran contraste entre las pequeñas casitas humildes, sencillas que formaban las cortijadas, y luego grandes cortijos, algunos de ellos de los más grandes de Berja y además de los más interesantes y también grandes de la provincia de Almería. Fijaros, aquí concretamente no sale el cortijo, sale la balsa, pero es que la balsa parece un castillo desde lejos. Yo la descubrí el día que la vi por primera vez, la balsa del Segundillo. El cortijo del Segundillo se veía aquí a la entrada antes de llegar al barrio. Carmen, que está por aquí, la familia Olivero era propiedad de ella, Paco, ¿verdad? Y el cortijo es una pasada. Hoy en día, por desgracia, prácticamente destruido, pero la balsa es un castillo, es una construcción magnífica. Bueno, pues es un ejemplo más de estas grandes construcciones que hubo. Este de aquí, fijaros qué bonita la sala pintada en verde. El cortijo está en un estado ya, el pobre bastante avanzado de abandono, pero es precioso y lástima que a ver si se anima alguien a restaurarlo. Si no, Carmen, pues alguien que se le pueda animar. El cortijo, ¿lo sabéis cuál es? El cortijo de Manzano, efectivamente. Es uno también de los más bonitos. Estamos en la finca, esto era finca del cortijo Manzano. Como bien sabéis, luego explicaremos un poquito, comentaremos un poquito mejor, pues doña Carmen Olivero Gallardo cedió el solar para hacer la ermita, que también construiría a su despensa, luego lo comentaremos, y esto formaba parte, hasta aquí llegaba la finca del cortijo de Manzano. Pues este es el cortijo en sí, que como digo es muy bonito. Hemos contactado también con las personas que fueron cortijeros allí, que vivieron allí, veréis algunas fotografías de ellos en el libro. Fijaros qué porche más bonito. Esto es el cortijo de... Bueno, los Peneques... ¿El nombre histórico cuál es? La sacristía. Muy bien, cortijo de la sacristía. Otro de los grandes cortijos, el más grande de todos con diferencia, el cortijo de Marín. El cortijo Marín es una pasada. Una pasada no solamente a nivel local, sino a nivel provincial. Hay un libro que cito también en la obra, muy bonito, Cortijo, Hacienda y Lagares, y que hace referencia a él como uno de los mejores de la provincia de Almería. Un cortijo además con una estructura muy singular en torno a un patio interior. No sé si he puesto foto, me parece que sí. Efectivamente, este es el patio interior, fijaros qué chulada, partido en dos alturas. El cortijo es una maravilla. Y por suerte, pues ese sí está bien conservado. Ana, que no sé si estará por ahí, y Santiago viven en él y tuvieron el detalle de dejarnos entrar y ver todo lo que ahí había sin ningún problema. Siguiente capítulo del libro, otras actividades económicas y comerciales. Fijaros, este fue uno de los descubrimientos más interesantes, por lo menos a mí fue de los que más me llamó la atención, que una mañana de sábado y subiendo cerros, nos fuimos David, José y yo y vimos las canteras de yeso. Las canteras hoy abandonadas, pero por suerte al estar en un sitio bastante recóndito, pues se conservan muy bien, no ha habido ningún cafre por allí haciendo ningún disparate. Hay hornos que están perfectos, Bueno, pues como digo, descubrimos, hablando en la entrevista con José, nos dijeron lo de las canteras, fuimos para allá,
22 hornos de yeso que están prácticamente intactos en esta zona de la cantera. Buscando información, pues ya evidentemente empecé a indagar. Hay pocas referencias, por desgracia, escritas sobre Peñarrodada hasta ahora. Ya hay muchas, por suerte. Pero como os digo, hasta entonces no había apenas ningún dato. Pero sí que me aparecen documentos, he encontrado referencias ya en el siglo XVIII de la existencia de estas canteras. En el siglo XVIII. Y sabemos que estuvieron explotadas hasta por lo menos la década de los 50 del siglo pasado, en las que José el Yesero, ese es su apodo, pues estuvo trabajando en ella. Y cuento toda la historia porque también algunas personas que hemos entrevistado pues nos contaron cómo se hacía todo el proceso. Otra de las actividades más importantes históricamente, pues ahí tenéis el molino de Luis Marín, una construcción probablemente decimonónica que se conserva muy bien en un entorno hoy bastante modificado, pero que en su origen la verdad que es un entorno muy bonito, el Barranco del Agua. Y al lado, una construcción más singular, el Batán. El Batán es una fábrica bastante rudimentaria y antigua, para tratar telas, para hacer tela. He encontrado algunos datos, algunas referencias muy graciosas. Por ejemplo, recuerdo que en un libro de viajeros de Antonio Rubio, Del mar al cielo, que algunos sonará porque hay un senderito que se ha señalizado en el Cortijuelo, el sendero del mar al cielo. Pues ahí ese sendero es el que recorrió Antonio Rubio a finales del siglo XIX, estudiando toda la comarca. En ese sendero él va a bajar con su burro correspondiente y le va a preguntar al guía, dice, ¿aquella fortaleza qué es? Y dice, no es una fortaleza, aquello es un batán. Fijaros qué potencia tendría la cantidad de construcciones que habría en esta zona del Batán. Y luego el otro día, cuando fui al cortijo del Cid, no te veo, Lorenzo, ¿dónde te has puesto? Lorenzo está por aquí. Bueno, fui a visitar el cortijo del Cid y Lorenzo Huesa, que tuvo el detalle de atenderme, y para ver también otras cosas que voy a comentar a continuación, pues me hizo una referencia que no conocía yo, y que si hay reedición del libro, que espero que sí, en vista de la demanda que estamos teniendo, pues podremos poner el dato. Decía referencia de que había leído en algún sitio, me decía Lorenzo, que en ese batán, en esta construcción que tenemos en el Barranco del Agua, se habían hecho trajes o se habían fabricado telas para los ejércitos españoles durante la guerra de sucesión, perdón, la guerra contra los franceses. Fijaros qué dato, qué detalle más interesante. Si encuentra y me pasa el dato bibliográfico, que espero que sí, la verdad que es una referencia muy, muy importante. Algo os gusta el vinillo aquí en el barrio también, ¿eh? Virgen Santísima. Yo me sorprendía cuando iba haciendo la entrevista de campo. Madre Dios, qué cantidad de bares. Si los Torres, que hay 5 casas y media y había 4 bares. Esto es una cosa tremenda, la verdad que es una tradición buena. En el libro lo pongo, vamos, no me he cortado. Alguna señora en la entrevista, no me acuerdo si fue, pongo el nombre en el libro, pero dice aquí se moría alguien, dice todo el mundo, dice no iba nadie a trabajar, todo el mundo al entierro y después va. Dice, esto era una cosa. La verdad que ha habido grandes pinateros en el bar. Aquí tenéis uno de los más antiguos, ya decimonónico también, Matías Sánchez, ¿no, Jesús? Matías Sánchez. Y aquí tenéis el bar, que Guada, la foto me la pasaste tú, dijimos que era el bar del Tajo, ¿no? Estaba en el Tajo. Ahí veis a los vecinos dándose un lingotazo. No sabemos la tapa de qué sería, pero en fin. Ahí pues pongo la historia de todos los que ha habido en el barrio, los que hemos podido recopilar datos. Como digo, una cosa muy simpática, muy anecdótica. A ver si quiero andar esto. Bueno, y ya se me ha pasado. Bueno, y pongo aquí la placa que había en la puerta de la oficina de la cerámica Nuestra Señora de Gádor. La cerámica de Nuestra Señora de Gádor estuvo funcionando hasta los años 70 en el Cid. Por eso os comentaba que había estado hace poco en el barrio del Cid. Y pongo y hablo un poco de la cerámica porque en ella hubo trabajando muchísima gente de Peñarrodada. Recuerdo que Antonia Garzón me comentaba que el Barranco del Agua, que era el sitio por el que andando se desplazaban los vecinos hacia el Cid, era, en algunas fechas del año era una romería auténtica de gente, entre los que iban a trabajar a la fábrica de ladrillo, entre las mujeres a lo mejor en el mes de mayo que iban a engarpar a la zona de Chirán, porque allí como está más alto y hace más frío, el engarpe era un poquito posterior al de Peñarrodada. Bueno, pues también hablamos un poquito de esa gente. Incluso Lorenzo tuvo el detalle de pasarme la relación de los trabajadores en determinada época de la fábrica, y he sacado los datos de todos los de Peñarrodada y además qué oficio tenía cada uno de ellos allí.
había también taxistas en el barrio. Aquí tenéis a Nicolás, que es taxista, y otros muchos más negocios que veréis en el libro. Todos lo conocéis perfectamente. Hablamos de la escuela y hablamos, por ejemplo, empiezo y comento cómo este señor que veis en la fotografía, tan vestido tan de época, Antonino Verde, el alcalde de Berja en los años 20, y es el que va a promocionar, el que va a promover la creación de la escuela en el barrio de Peñarrodada. De los aquí presentes, ¿cuántos habéis sido alumnos de esta señora? Los que la reconozcáis. ¿Sí? Por aquí tenemos, arriba en la mesa tenemos uno. Doña María, allí tenemos otra, la Celi. Algunos más seguro que ahora. Y ahí al fondo está levantando manos. Bien, bien, bien. Pues doña María, pues ahí tenéis a vuestra maestra con alguna anécdota muy simpática. Esa sí os lo cuento porque va para reírnos un poquito, venga. Me decía su hijo Pedro Joya. Digo, bueno, cuéntame alguna anécdota así graciosa de tu madre que le pasara allí en la escuela. Dice, pues mira, creo que fue ya sabéis, los que no sois de Berja a lo mejor suena esto a chino, pero en la época del engarpe, que es la época en la que, normalmente en el mes de mayo, en la que había que polinizar a mano con un racimo, el macho no era, el macho que se daba, con una cañilla y con un racimo de uva, había que ir racimo por racimo en todos los parrales polinizando la uva para que cuajara. Entonces el engarpe era un trabajo principalmente femenino. Entonces las mujeres en esa época, yo recuerdo cuando chico todavía quedaba algo de aquello, y para ir a la plaza madrugaban muchísimo, todo se adelantaba en los horarios para intentar pues eso, estar en la vega lo más pronto posible, porque había que darle sí o sí el engarpe, porque si no perdían la cosecha de uva, y así tenías que estar casi un mes, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y me contaba la anécdota de doña María que una vez, en una época esta de engarpe, ella tenía la escuela de niñas, pues después ya tuvo la mixta, ¿no, José? Entonces él llegó a clase y se encontró una cabra amarrada en la puerta. Esa era la única alumna a la que pudo darle clase aquel día. En fin, pues las cosas, como decía que antes la obligación que la devoción, y bueno, pues había que ir al engarpe, así que aquel día le tocó la clase a la cabra. No sabemos si se aprendió la lección o no. También os sonarán don Lorenzo Gallardo, una persona muy querida en el barrio, que dio, como me contaba José, muchas veces mucho trabajo a muchos vecinos de aquí. Ellos me dieron a conocer, o gracias a ellos, conocí una institución que yo no tenía idea ni que existiera, que era una especie de, como lo defino en el libro, ya se me ha ido de la cabeza la palabra exacta, una especie de mutua, algo así, para hacer una función caritativa, educativa, y entonces esas mutualidades les ponían el nombre de personas pues, que más o menos luego iban a aflojar cuartillos, a los que le iban a sacar dinerillo para que colaboraran. Entonces a esa mutua de maestros de aquí de Peñarrodá le van a dar los nombres de don Lorenzo Gallardo y su mujer, doña Dalila, y entonces ellos van a figurar, como digo, en esa institución que va a servir para apoyar a los alumnos, no solamente en sus necesidades escolares, sino también en las de su vida cotidiana. Entonces ellos van a dar, como digo, tenían mucha vinculación con Peñarrodada y le van a dar nombre a esa mutualidad. Coto Escolar era el nombre, concretamente. Está aquí Isari, algunas de las que estéis por aquí. En la escuela con doña Isabel, ahí tenéis el colegio, todas estas fotos. Evidentemente todas las que estoy poniendo están aquí en el libro. Y aquí tenéis, yo creo que de la última, de la escuela del barrio. Esta tarde ha sido de los primeros en llegar. Paco Ruiz, vuestro maestro durante muchísimos años. Bueno, pues creo que es de la última fotografía de la escuela del barrio. También sale como es natural en el libro. Alcaldes, pedáneos y concejales. Este capítulo lo reconozco como un poco más ladrillo. Sí un poquito porque hay mucha enumeración de datos y tal, pero me parecía que para los que sean descendientes de esas personas es un orgullo pues, saber que su antepasado ha sido alcalde del barrio. Aquí tenéis a Pedro Parra, que ha sido de los más antiguos que encontró fotografías. Aquí, ¿os suena de algo? ¿Hay algún Parra por aquí dando vueltas? Bueno, pues aquí tenéis más alcaldes del barrio. Ya veréis luego todos los datos que podréis encontrar sobre ello. La llegada de los servicios públicos, fijaros, un momento clave sin duda para Peñarrodada pues, fue la inauguración de su fuente. En el libro descubriréis que el sitio en el que está ahora no fue el original, es el tercer emplazamiento que tiene. Aquí tenéis una foto de la inauguración de la fuente aquel día, siendo alcalde don Francisco Olivero. Y veis, bueno, la foto de época es un dulce de foto, preciosa, y la fuentecita con los dos niños, no se sabe si de comunión o algo parecido, y veis que la foto es muy bonita. Bueno, pues hablamos de cómo llega el agua aquí, cómo llega todos los servicios que poco a poco van a ir mejorando la calidad de vida aquí, por ejemplo, la electricidad, cuando llega el alumbrado público, que tenéis una foto nocturna
que hice desde el Segundillo una madrugada también a pique de matarme, allí con el trípode, y la gente, los coches pasaban por la carretera, me miraban con cara de este hombre se le ha ido la cabeza, pero en fin, al final la foto que perseguía, ahí está. Y aquí tenéis los que tenían la primera tele del barrio, ¿no? 14 hijos no son, me lío yo, que ya con tanta familia. Bueno, ellos tuvieron la primera tele en el barrio y fueron también capaces de acoger muchas veces en su casa a mucha gente que iba por gusto de verla, ¿verdad? Que ya novedad que supuso para toda la sociedad en general, ¿verdad? Ahora. Y este, si no recuerdo mal, el último capítulo de la parte primera, la segunda no temáis, es más corta, en la vida cotidiana en la barriada, bueno, pues hablo prácticamente todo lo que se me ha ocurrido, todo lo que se me ha puesto a tiro para recordar esa vivencia en el barrio, cómo era la vida, cómo se hacía, pues que si la matanza, que si las fiestecillas, que si la forma de conocerse las parejillas, que si cómo venían los hijos del barrio al mundo. Aquí tenéis, por ejemplo, en medio a una de las parteras del barrio. Hay muchas más. Estaba por aquí, he saludado antes a Paqui Jiménez, pues su madre Dolores fue una de las parteras que hubo aquí en el barrio. Veis esta estampa de esta señora, no recuerdo el nombre, disculpadme, allí en Los Torres. Bueno, pues es la vida cotidiana, la vida de, como digo, de todos los días en el barrio, de conocer cómo fueron nuestros antepasados, cómo se desarrolló su vida al margen del Facebook, del WhatsApp y de todas estas cosas de hoy en día. La boda, la crianza luego de los chiquillos, las comuniones, en fin, como digo, el día a día que creo que resulta muy interesante. Los mocicos del momento, ahí con su traje ahí. Ese día vino el fotógrafo aquí y hay 3 millones de fotos del barrio en el mismo sitio y además trajo una moto y todo el mundo haciéndose la foto en la moto. Está bastante graciosa. Pero bueno, veis ahí los chiquillos, fijaros este primero, que no sé si lo mismo está por aquí, me tira con algo a la cabeza, ahí el niño con el cigarro, ahí haciéndose el machillo, en fin, bueno, pues el otro con el porrón, también ya alegrando el día, en fin, bueno, pues fotos cotidianas, como digo, tienen mucho sabor, tienen mucho encanto, la verdad que gusta mucho verlas. Y terminando la historia de la zona, pues bueno, pues la inauguración de la placilla que tenemos aquí al lado, ¿verdad? Con nuestro amigo Jesús, concejal, hijo del barrio, con Antonio Torres. La segunda parte, como digo, aquí voy a ser un poquito más breve, la devoción a San Francisco de Asís en Berja. No me limito solamente a hablar del santo de Peñarrodada, sino de la devoción a San Francisco en todo el municipio. De tal manera que, por ejemplo, pues bueno, pues hablo de la devoción ahí veis el altar de la parroquia, veis una imagen que hay ahora mismo en el convento, en el santuario. Esta imagen es sonar alguna de la primera fila. En fin, pues como digo, la devoción en toda particular, no solamente la devoción pública. ¿Dónde está Miguel Feria, que no te veo? Ahí, San Roque con su palitroque, como tú dices. Hoy tenéis el altar de San Roque antes de derribar la antigua ermita, en la que estaba San Roque presidiendo, a la derecha la Virgen del Sagrado Corazón y a la izquierda San Francisco. Por eso la fotografía también sale en la publicación. Gloria estaba por ahí, te lo comenté antes, me salvaste este capítulo, me dejó Gloria Sánchez esta estampa, que era un recuerdo de la elección canónica de la Venerable Orden Tercera aquí en Berja. Había muy poquitos datos, muy pocos, lo que he podido recabar del padre Tapia en los años 60, pero gracias a esta estampa pues, pude saber la fecha exacta de la fundación de esta forma también de devoción a San Francisco. O también, como os pongo esta última fotografía, la medalla, el cordón seráfico, la cofradía del cordón seráfico, promocionada por los capuchinos, por los frailes capuchinos, por eso la que aparece la Divina Pastora, pero también una devoción vinculada a San Francisco. Y de esto podría hablar mejor mi amigo Domingo, que conoce mejor a las Divinas Pastoras y a los franciscanos allí en Madrid. La vivencia religiosa en Peñarrodada, anterior al año 62, todo cambia evidentemente al construirse la ermita. Pero bueno, en la vivencia he destacado, por ejemplo, la biografía del párroco José Jiménez, como sabéis, hijo de Peñarrodada. Fue un sacerdote que bueno, tuvo un papel muy relevante, sobre todo en el Ejido. Él da nombre hoy en día a la plaza de la iglesia principal del Ejido, la de San Isidro. De hecho, tiene incluso un monumento allí levantado, porque fue un personaje, como digo, de gran relevancia, una persona políglota, veréis la biografía muy interesante, y es hijo del barrio. Nació aquí en Peñarrodada. Bueno, aquí también hablamos de las misiones populares. Aquí tenéis, por ejemplo, la que se hizo en el año 49, en la que la gente del barrio pues, fue con la imagen de San Antonio, allí a Berja, o la Vía Crucis que se hacían aquí en el barrio. Aquí tenemos la cruz que tenía en Carnaparra, la conserva de la Vía Crucis. También en el Cortijuelo, veis cómo se rezaba el Vía Crucis. Aquí la señora que vemos sentada, Encarnación, era la que lo rezaba.
Bueno, esto es buenísimo, esta anécdota es genial. Me llega un familiar de la señora que tenía primitivamente esta imagen. Yo tengo en mi casa unas animillas que eran de mi abuela. Las ánimas son realmente un ídolo romano. Casi nada. Una figura, fijaros, ya con 2000 años bien conservada, y son las que utilizo para rezar a las ánimas. En fin, la anécdota fue simpaticísima cuando salió a relucir. La construcción de la ermita y su inauguración, bueno, pues como el promotor, el padre Tapia, una persona de tanta importancia para esta provincia, pero claro, el promotor está muy bien, pero si no hay quien pague, le hemos fastidiado. Así que para eso estuvieron y se echaron para adelante doña Carmen Olivero, don Luis Torno, los padres de Carmen y de Paco, que nos acompañan, y que fueron los que donaron el solar para construir la ermita, construyeron a su expensas la ermita con alguna colaboración pequeña del barrio, y también encargaron la imagen de San Francisco. Y el diseñador de la ermita, que fue, como bien comentaba hoy también en el periódico, lo que me hizo en principio a mí despertar el gusanillo por la historia de Peñarroda fue Luis Tornos Cubillo. Es uno de los arquitectos de más relevancia a nivel nacional en los años mitad del siglo pasado en arquitectura religiosa. Está en la vanguardia de aquel momento en la arquitectura religiosa, construye grandes templos en Madrid, veréis algunas fotografías, y un personaje de una gran relevancia que, como digo, vino a parar aquí pues gracias a que era familia de don Luis Torno. Aquí tenéis los planos de la ermita que en su momento me facilitó doña Carmen Torno. Como veis, poco que ver con lo que hay hoy en día. Bueno, el gusto del pueblo pues es la barroquización. El barroco es el lenguaje que entiende la Iglesia mejor, y poco a poco pues eso ha ido evolucionando hasta el templo que hoy tenemos, que es más barroco, ¿verdad?, que de colonización. Mucho más del gusto de la gente. Aquí tenemos una fotografía de la inauguración de la bendición de la ermita en febrero del 62, con el obispo Alfonso Ródena celebrando el acto, presidiendo. Aquí tenéis la primera misa. Esta fotografía supongo que algunos las conoceréis ya, y el que no, pues bueno, ya sabéis que en el libro vienen todas. La imagen de San Francisco, no voy a daros la brasa mucho en cuanto a la iconografía, pero la imagen es bastante original. Los que no la conocéis, y me consta que hoy estáis algunos aquí que no habíais visto nunca, pues veis, la imagen es potentísima, una imagen muy impresionante. Ahí tenéis a su escultor, del que también hablo un poquito en la obra. Siguiente capítulo es la amplia reforma del templo. Fijaros, del templo de colonización, pues bueno, pues ahí José haciendo experimentos, David acechando a ver si venía alguien por ahí, y al final pues el techo en el suelo y la ermita arreglada con su esfuerzo personal para conseguir esta ermita, como digo ya, con otra morfología más del gusto del pueblo, que es la que tenemos hoy en día, después de, como digo, mucho esfuerzo. El culto de la nueva ermita, pues aquí en este capítulo, como es natural, pues tiene protagonismo la mayordomía. Sale en la fotografía de prácticamente toda la mayordomía desde el año 60 y algo que se constituyen, 65 si no recuerdo mal. Algunas fotografías, fijaros esta de la izquierda del año 70 y poco, y la otra, pues fijaros allí en los malecones, ¿verdad? Los que sois de aquí lo conocéis, allí en la subida hacia la carretera de Irme, en la procesión con la Inmaculada y con San Francisco, que se ve ahí al fondo. El siguiente capítulo es de los actos religiosos extraordinarios, vamos acercándonos ya al final, y aquí tenéis la procesión de San Francisco y la Virgen de Gádor, cuando en el año 89 vino aquí, y este fue el acto que se hizo como clausura de aquel cuarto centenario de la llegada de la Virgen de Gádor a nuestra parroquia. Y luego sería San Francisco el que le devolviera la visita a la Virgen cuando, por su cincuentenario, la Inmaculada de San Francisco fueron a Berja, y en 2012 pues se produjo ese nuevo encuentro entre San Francisco y la Virgen de Gádor con motivo del cincuentenario del comienzo de los cultos en honor a San Francisco. Cabritico, que calladicos estáis todos, qué bien, qué bien. ¿Estáis dormidos algunos? Bueno, bien, bien. Aquí veis luego la celebración de la procesión de San Francisco por el pueblo. Fijaros, con la plaza porticada cuando bailaron allí aquel grupito, qué bonito, que fue un acto muy entrañable que a todos nos gustó. Y, cómo no, la coronación de la Virgen de Gádor, el glorioso 3 de septiembre de 2016, cuando ya de los últimos altares por los que pasaba el paso de la Virgen de Gádor, pues bueno, San Francisco en un monumental altar en la carrera precioso, hecho por vecinos del barrio, la mayordomía y con la colaboración de Venancio, luego lo conoceréis en el libro. Pues bueno, dejaron la fachada de la casa del amigo Pepe, que también está por ahí, pues hecha un dulce, de bonita y de impresionante. El altar fue una maravilla cuando llegó la Virgen de Gádor por allí. Y luego está el cincuentenario de la Inmaculada, que tuviste una procesión extraordinaria desde el barrio de los Rodríguez, de los Torres Jesús, de los Rodríguez empezó, de los Rodríguez,
empezó allí y bueno, pues la trajiste ya restaurada pues para seguir muchos años más protegiendo. Y el capítulo que culmina ya, el apartado que culmina el libro, pues es la llegada recientísima, como sabéis, hace tan solo unos meses, de esta preciosa imagen del Cristo de la Humildad que tenéis al entrar al templo a la izquierda, para la que se prometen buenos actos el día de mañana con vista en Semana Santa a hacer alguna cosilla, y que bueno, ha venido a culminar, culminar no, porque no paráis, si estáis siempre inventando. En la ermita siempre están mejorando, pues bueno, pues este ha venido a mejorar y mucho la calidad de las imágenes que hay en el templo. Y sin más, hasta aquí llego, creo que no soy demasiado cansino. Esta es la obra que he hecho con la inestimable ayuda de tantos amigos, de tanta gente. Espero que os guste, espero que disfrutéis de ella y nada más. Muchísimas gracias por venir aquí.